1000 obras para Coahuila. Una nueva forma de gobernar. Están próximos a cumplirse 3 años de que nuestro país se dio un cambio paradigmático en la normatividad, por el cual se colocan los derechos humanos en el eje central de todo el marco jurídico y del poder político del Estado mexicano. Les quiero hacer una rápida reseña. Esta reforma es de gran calado. Llegó a la Cámara de Diputados en el primer periodo de la 61 legislatura. Era diputado nuestro amigo Miguel Riquelme, hoy alcalde. Venía del Senado, era una reforma que había surgido en la Cámara de Diputados legislaturas antes, pero cuando fue al Senado tuvo una gran transformación, tuvo la inclusión de muchísimas instituciones que hoy están ya como norma suprema del Estado mexicano. Se intentó que hubiera una votación rápida de esa reforma, pero la complejidad de que en México primero va a comisiones y cuando hay reforma constitucional es la Comisión de Puntos Constitucionales más otras seguramente, en este caso Derechos Humanos, hizo imposible votar rápidamente esa reforma. Esto suscitó, como es natural, que se dieran más tiempos de discusión. Uno de ellos, el tema, por ejemplo, de la interpretación por persona, que nos decía Auralía, o por ejemplo, todo el aspecto ligado a poner en el artículo 1 la obligatoriedad de acatar los tratados internacionales y lo que eso significaba para el país, es decir, que compromisos que asignamos, que los mexicanos somos muy buenos para asignar compromisos internacionales y luego para cumplirlos batallamos, pero por lo pronto los firmamos, que están desperdigados en muchos tratados internacionales, de pronto se convirtía en la norma que el juez local tiene la obligación de voltear a ver. Bueno, pues esto suscitó evidentemente en la Cámara muchas inquietudes. La reforma se pasó un año completo sin movimiento, hasta que diputados y senadores, más o menos en el mes de noviembre, nos juntamos a discutir la reforma. Un poquito como le hacen ustedes jóvenes en la escuela. Pusimos sobre la mesa los artículos y fuimos decidiendo qué cambio le hacíamos. Uno de nosotros iba tomando nota e iba modelando lo que queríamos que fuera el artículo. Y el artículo 1 sufrió otra transformación todavía mayúscula. Originalmente daba a entender que era ley suprema del país los tratados internacionales en derechos humanos. Pero en la discusión se hizo una transformación a que todas las normas de derechos humanos que estuvieran en cualquier tratado fueran ley suprema. Esto abrió muchísimo más, diría yo, el espectro, porque, por ejemplo, en los tratados de la OIT, pues hay contenido en materia de derechos humanos. En el mismo artículo 1 se hizo un cambio, o se hizo una inclusión que ha provocado, creo que yo, en lo personal, creo que para bien, que se eliminaran prejuicios y que hoy quede fuera de la discusión temas como los derechos a las personas que tienen la preferencia sexual, lésbica, gay, porque ahí dice que nadie puede ser discriminado por su preferencia sexual. Toda la discusión que se haga en el país, con todo respeto, resulta muy interesante, puede ser atendida respetuosamente, pero no tiene ya razón de ser, porque el legislador, por el voto de todos los partidos políticos, por el voto en el Senado de todos los partidos políticos y el voto de todas las legislaturas con todos los partidos políticos, aprobó esa reforma. Terminó esa sesión que fue en el Senado, en una instalación del Senado, se llevó a votación
y luego regresó al Senado. La reunión fue en el Senado, pero se llevó a votación en la Cámara de Diputados, luego se llevó a votación en el Senado, y más o menos a mediados del 2011 surgió lo que hoy tenemos como reforma constitucional. La Corte ha interpretado ese artículo primero, unos estamos de acuerdo, otros no, yo no estoy de acuerdo con la interpretación que hizo, pero la Corte es para respetar sus acuerdos. Y en el caso central es que los tratados internacionales serán, digamos, ley suprema, siempre y cuando no contravengan alguna institución del derecho mexicano. Esa institución es el arraigo, básicamente. En nuestro estado, maestra Lía, Ricardo, en nuestro estado los legisladores hace, creo, 2 meses, ¿verdad, Cuauhtémoc? Francisco, abolieron o quitaron la figura del arraigo. Y no ha pasado nada malo, ¿eh? Al contrario, mejoramos muchísimo más en seguridad, las investigaciones son hoy más profundas, eliminamos posibles campos de violación a los derechos humanos y a las policías y a los ministerios públicos les pusimos una fuerte presión, hay que investigar. Porque el arraigo se había convertido, según mi experiencia personal, en un aliciente perverso. Detén y investigas durante esos 80 días que pasaba una persona en un limbo jurídico, porque ni estaba con la formal prisión, ni era libre, y lo peor, el arraigo lo tenía en lugares más terribles que una prisión. Porque en una prisión el arraigado puede ver el sol, puede tener visitas, tendría el arraigado, o el prisionero tiene eso en la prisión. El arraigo es en cuartos de hotel, en casas adecuadas a eso. Eso se eliminó en nuestro estado, acá, como en otras legislaturas. Yo aprecio mucho que esté aquí la maestra Lía, aprecio mucho que esté la ONU. Quisiera invitarlos a todos al reto de conocer la reforma. No hemos ni siquiera, creo que, dimensionado lo que hizo el legislador mexicano. Es un nuevo paradigma en materia de derechos humanos que va a impactar o debería impactar en la enseñanza del derecho. Y aquí, maestra Lía, tenemos en la universidad muy buenas escuelas de derecho, tanto en Saltillo como en la ciudad de Torreón. Escuelas me refiero a las de la Universidad Autónoma de Coahuila, que por cierto esta universidad tiene últimamente, hago el anuncio, el comercial, tiene muy buenos resultados, está rankeada ya en varias de sus instituciones, en las diversas unidades que tenemos. Yo los invito a que los conozcamos, pero también invito a que conozcamos problemas particulares que tiene Coahuila en materia de derechos humanos. El trato a los migrantes es un tema doloroso para los coahuilenses por varias razones, porque somos una frontera y por aquí muchos hermanas y hermanos nuestros, mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, cruzan en búsqueda de trabajo, porque un migrante sale a trabajar, y sale a trabajar para mantener a su familia. Y obviamente en ese traslado, sobre todo los extranjeros, están a merced de recibir violaciones a sus derechos. Otro tema también, maestra Lía y Ricardo, es el regreso de los migrantes. Nosotros lo recibimos con los brazos abiertos, en Acuña, en Piedras Negras, pero tenemos un grave problema. Nuestras fronteras no son tan grandes, especialmente Acuña, es una frontera con unos 120,000 habitantes, no hay ferrocarril, no tiene ciudades grandes alrededor. Piedras Negras podemos decir que sí, porque está Laredo, están los Manantiales, está Sabinas, cerca, no tenemos aeropuerto ahí, y de una ciudad de 120,000 habitantes, que deben ser 100,000 mayores de 18 años, pues cada año nos regresan por esa frontera y los recibimos
y ahí nos ayudan las iglesias, nos ayudan las ONGs o organizaciones de la sociedad civil, nos ayuda la universidad, el municipio de Acuña, el DIF municipal, estatal, el obispado, todo el mundo nos ayuda a darles alimento, sin nada más que nos regresan 40,000 personas. Entonces una ciudad de 100,000 recibe 40,000 personas. Es materialmente imposible asimilarnos a nuestra sociedad. Tenemos, por fortuna, en Acuña una gran comunidad veracruzana. Estamos orgullosos en Acuña de eso. Sí, pero no podemos darles a todos atención. Y la segunda parte de la tragedia es que muchos de ellos entraron a la Unión Americana por Sonora. Y como ustedes saben, ahora mismo no hay una carretera que atraviese transversalmente nuestro país en la parte norte. La estamos construyendo los coahuilenses de Musquis a Ojinaga. Pero ahora quien quiere regresar, quien es entregado en Acuña por los americanos y quiere regresar a Sonora, pues va a viajar casi 3,000 kilómetros. Tiene que viajar de Acuña a Monclova, de Monclova a Saltillo, normalmente, de Saltillo a Torreón, de Torreón hasta Mazatlán, y de Mazatlán, o de Puerto de Mazatlán, pues hasta Baja California, hasta Tijuana, donde seguramente entró. Eso es más lejos que ir a la Ciudad de México o que ir a una parte del sur del país. Esa es la tragedia de los migrantes. Y si a esto sumamos que son zonas donde todavía tenemos presencia de los Zetas, bueno, pues si la persona que llega ahí se identifica como de Sinaloa o de Sonora, pues para nosotros es fácil imaginar lo que puede suceder. El otro tema que sigue siendo lacerante para los coahuilenses son los pozos de carbón, autorizados por la legislación mexicana desde hace mucho. Son pozos que no guardan las condiciones mínimas de seguridad. El carbón es bien importante, produce el 12% de la electricidad del país, entre el 10 y el 2, y somos el 95% productores de carbón, perdón, el 95% de la producción de carbón está en Coahuila, pero no en las grandes minas que son peligrosas, no, en las peligrosísimas condiciones que luego se escarba en lo que se llaman los pocitos. Los pocitos, a los jóvenes laguneros que no conocen la extracción del carbón, es hacer un pozo en la tierra donde cabe un tonel. En el tonel bajan 2 personas con un malacate y empiezan a escarbar. La veta del carbón es más o menos así, empiezan a escarbar y a sacar el carbón. Van deteniendo la mina con el propio carbón para que no se les caiga, se pueden inundar, o como lo que nos sucedió hace unos días, se reventó el cable y los 2 mineros que iban dentro de ese tonel se mataron. El problema de supervisión, maestra, es que el pozo de carbón termina y se hace otro. 30 días después ya están en otra parte. Es muy difícil, a diferencia de una gran mina, supervisarlo. El otro tema, ustedes nos han ayudado muchísimo. El gobierno federal ha estado presente. Si hay algo que ha cambiado este país, es la coordinación con el gobierno del presidente Peña. En materia de seguridad, que aquí ha disminuido muchísimo la violencia, es la coordinación con el presidente Peña y con el gobierno del presidente Peña y con la Secretaría de Gobernación. En la desaparición de personas nosotros hemos reconocido más de 1,600 personas desaparecidos, pero ahí se ve una luz, producto del trabajo con ustedes, producto del trabajo con la ONU y con grupos como Fundec, que por cierto, mañana tenemos reunión de trabajo con Fundec para dar seguimiento a los derechos de las personas desaparecidas y de sus familias. Decirles también que otro tema en materia de derechos humanos son la afectación a grupos que son vulnerados, mujeres, personas con preferencias sexuales a las que hemos manifestado, migrantes, como ya lo he dicho. En el caso de las mujeres hay que reconocerlo. Hemos estado haciendo esfuerzo todos, el gobierno del presidente Peña y nosotros, pero tenemos un rezago fuertísimo, que es el no cumplimiento de la meta
del milenio relacionada con las mujeres. Ese es uno de nuestros mayores esfuerzos. Aquí en Coahuila estamos recibiendo la cooperación del DIF nacional, de la Secretaría de Salud del Gobierno federal, y estimamos que vamos a cumplir en este sexenio del presidente Peña y de nosotros la meta de que no mueran mujeres durante el embarazo y durante el parto. Tenemos campañas fuertes para evitar el embarazo de nuestras jovencitas. Somos uno de los estados con mayor embarazo de menores, de niñas. Recordemos que la ONU determina que son niñas o niños los menores de 18 años. Entonces, traemos un grave problema. Yo le agradezco, maestra Lía, le agradezco a la universidad, le agradezco a los jóvenes que están aquí su tiempo. Los invito a ver esta gran reforma y a empujar entre todos el cumplimiento de los derechos humanos. Esta gran ciudad está luchando fuerte por el primero de ellos, el derecho a una vida en paz, a una vida tranquila. Y aquí mi agradecimiento al Gobierno de la República y en particular al secretario Miguel Ángel Osorio por la coordinación que nos ha permitido, maestra Lía, disminuir la violencia muchísimo. Está usted en un lugar de trabajo, de gente buena, como usted ve, de gente que ha vencido al desierto, pero que la violencia nos llegó de fuera. Este mes de marzo que terminó es el más tranquilo desde el 2009. Desde el 2009. Es la primera vez que Torreón aparece con una cifra de homicidios en un solo dígito. Y aquí esto es fundamental, la colaboración que ha habido con el Gobierno federal. A todos ustedes, muchísimas gracias.